Hola a todos, en esta ocasión voy a hacer una reacción al respecto de un comercial que trata de un analgésico para aliviar el dolor de cabeza o como algunos le llaman como la migraña. En algunas ocasiones cualquier persona puede tener dolor de cabeza y buscar alguna solución o un alivio es muy importante para ejercer las actividades diarias que uno pueda tener, como ir a trabajar o estudiar. Por tal motivo, nos bombardean con muchos comerciales acerca de analgésicos, acerca de medicamentos que podrían ayudar para el dolor de cabeza. Y en esta ocasión voy a hacer una reacción al respecto de un comercial y vamos a analizar qué es lo que nos ofrecen los medios o en este caso los comerciales al respecto de cómo tratar el dolor de cabeza, que puede ser muy abrumador y muy fastidioso en ese sentido. Así que síganme conmigo para ver esta reacción y poco a poco iré comentándoles acerca de lo que menciona. Así se siente tu cabeza con un dolor como la migraña. Y así de rápido se alivia con Ibuflash Migran. Ibuflash Migran, alivio potente para tu cabeza en un flash. Bueno, vemos que empieza pues con un taladro que va, en este caso, simular la afectación que uno tiene cuando presenta un dolor de cabeza. Y luego nos habla pues de un medicamento que se llama Ibuflash. Bueno, la idea del video o de la reacción no es hacerle propaganda a la marca comercial del medicamento, sino analizar y ver qué componentes contiene esta para poder determinar si necesariamente podría tomar esta o puedo tomar otros medicamentos que de forma aislada o comprándolos de forma separada podrían darme el mismo efecto y de esta manera aliviarme el dolor de cabeza y gastar menos. Por tal motivo vamos a ver qué es lo que contiene este medicamento. Como vemos ahí en el video al final, debajo del nombre comercial menciona los componentes que contiene estas. Son cápsulas, ¿no? Como mencionan aquí, cápsulas líquidas. Y la propaganda dice que alivia la migraña. Para comenzar, no todo dolor de cabeza se le puede catalogar como migraña. Se supone que el paciente ya tiene un diagnóstico de migraña, el cual generalmente ya es determinado y establecido por un neurólogo, que es el especialista en dar este diagnóstico. Por tal motivo, se supone que aquellas personas que ven el comercial y lo compran saben que tienen esta enfermedad ya de forma definitiva. Sin embargo, hay personas que entienden lo mismo por migraña que por dolor de cabeza, y por tal motivo esto causa pues ciertos problemas, ¿no? Lamentablemente estos comerciales y estas propagandas pues salen para todo el público, y estos aspectos generalmente no los mencionan y salen tal vez, pero en letras tan pequeñas y de forma tan fugaz que es imposible poderlos leer. Por tal motivo vamos a analizar este medicamento y así haremos otras reacciones de otros medicamentos de marca para ver qué es lo que contienen y si se podrían utilizar o no. Para tal motivo vamos a analizar este medicamento o esta marca comercial que contiene los siguientes medicamentos. Como vemos, contiene ibuprofeno de 400 miligramos. Obviamente que estamos hablando de unas cápsulas que se van a dar a personas adultas. No vayan a utilizarlo en niños, obviamente. Y vamos a analizar este caso para las personas adultas. Vemos el ibuprofeno de 400 miligramos. ¿Qué es el ibuprofeno? Es un antiinflamatorio no esteroideo, un AINE, el cual pues sí, se podría usar 400 miligramos, ya sea cada 6 o cada 8 horas para tratar el dolor. No solo el dolor de cabeza, sino cualquier tipo de dolor que uno pueda presentar. Por tal motivo sí, esta sería su dosis, digamos, para efectos analgésicos. Y ya que también se podría usar hasta 800 miligramos, pero ya como buscando un efecto ya antiinflamatorio, pero para enfermedades ya establecidas como un proceso inflamatorio, como por ejemplo una artritis reumatoide. Por tal motivo, si usted ha usado este medicamento, tiene que saber que este medicamento puede causar efectos adversos, como por ejemplo causarle una gastritis, debido a que altera la mucosa gástrica. Segundo, podría afectar la función de sus riñones.
ya que esta hace de que se disminuya la perfusión de los órganos de los riñones, por lo cual también podría causar una lesión a nivel de estos órganos. Por tal motivo, les sugiero que tengan mucho cuidado. Vamos a ver otro componente de este medicamento o esta marca. Contiene acetaminofén, ¿no?, que es el paracetamol. Vemos que tiene añadido una dosis de 250 miligramos. Y bueno, es una dosis baja. Se podría hacer en adultos. 500 miligramos, incluso hasta 1 gramo se podría utilizar. Entonces ya vamos por ahí que podríamos añadirle este medicamento, o podríamos utilizar este medicamento para el dolor también, como les mencionaba. Pero la diferencia es que el paracetamol no es un AINE, es decir, no tiene efecto antiinflamatorio, solamente efecto analgésico. E incluso también, como ya les he mencionado en otros videos anteriormente, tienen efecto antipirético, es decir, que se puede utilizar para la fiebre. Con respecto a sus efectos adversos, pues podría causar daño hepático, daño renal en casos de sobredosis. Pero en este caso está a una dosis bien baja, ¿no? Una dosis baja que podría ser muy bien tolerada. Incluso, como les menciono, podría aumentarse al doble, ¿no?, a 500 miligramos. De esta manera creo yo que el dolor se eliminaría de forma más precoz, forma más rápida. Y por último veo que tiene cafeína en un 65 miligramos, que es una dosis aceptada, ya que según los estudios hasta se puede consumir al día 400 miligramos de cafeína. Y 65 miligramos está dentro de lo normal. Incluso una lata de Coca-Cola podría tener hasta 40 o hasta 60 miligramos de cafeína. Por tal motivo no es una dosis que digamos muy alta o que podría causar algún efecto adverso o dañino a nuestro cuerpo. Pero ¿cómo actúa la cafeína con respecto al dolor de cabeza? Hay varias teorías al respecto. Entre ellas mencionan que hay un receptor que se llama el receptor de adenosina, el cual está relacionado pues con un efecto vasodilatador, que significa que la circulación aumente, que los vasos se dilaten y la perfusión sea mayor, causando cierta inflamación a nivel de lo que sería el sistema nervioso central, causando dolor de cabeza o en este caso migraña. Por tal motivo, cuando se usa cafeína, esta cafeína hace todo el efecto contrario. Si la adenosina hacía vasodilatación, la cafeína es lo que hace es vasoconstricción, y de esta manera pues va a inhibir el efecto de la misma. ¿Por qué? Porque esta cafeína se asocia o se acopla a estos receptores de adenosina, y como ya la adenosina no encuentra receptores, no encuentra espacio donde actuar, de esta manera la cafeína cumple su función de aliviar el dolor de cabeza. Además que también se ha demostrado que la cafeína pues puede disminuir la producción de leucotrienos y prostaglandinas, que son sustancias encargadas de originar el dolor. Para concluir, la idea del video, como les dije, es una reacción, no es hablar mal del producto, del medicamento, siempre y cuando pues se le diga al paciente, o en este caso al espectador o al usuario, la verdad al respecto de sus efectos y de sus reacciones adversas. Por tal motivo, yo a través de este video pues les estoy indicando lo que contiene. En todo caso, si no tuvieran el dinero suficiente, pues estos medicamentos lo podrían comprar de forma genérica, sobre todo el ibuprofeno y el paracetamol, ya que la cafeína no es tan vendida de forma como medicamento de forma genérica. Generalmente viene añadida a un medicamento de marca e incluso a veces asociada a la ergotamina. Con respecto al ibuprofeno, lo pueden encontrar de forma genérica en las tabletas de 400 miligramos. Con respecto al acetaminofén o el paracetamol, lo pueden encontrar en tabletas de 500, e incluso también pueden comprar tabletas de 1 gramo, pero de 1 gramo generalmente vienen de marca. Sería en todo caso de 500 miligramos e ibuprofeno de 400. Esta asociación podría ayudar bastante al manejo de la migraña, al dolor de cabeza o incluso otros tipos de dolores. Para terminar, por último, si este dolor de cabeza es persistente y no cede, obviamente que tienen que ir a su médico, pues podrían ser muchas las patologías que podrían causar este dolor. Desde una simple cefalea tensional, es decir, una persona que sufre de tensión, de estrés, hasta un aneurisma cerebral
podría estar causando este dolor de cabeza, lo cual podría ser mortal para el paciente. Por tal motivo, nunca duden de ir a un médico, no busquen en internet o en Google las respuestas. Por eso siempre mi recomendación va a ser que se acerquen. Y bueno, eso es todo en este video. Gracias por seguir este canal, suscríbanse. Si les gustó el video, denle me gusta, compártanlo con sus amigos, familiares. Y yo, bueno, seguiré subiendo más. Gracias a todos y hasta un próximo video.